Queridos amigos, en esta oportunidad, hoy, domingo 18 de enero, muy temprano hemos llegado a Cochabamba y estamos empezando a recorrer. Luego de una espera para que se empiece a mover todo, estamos empezando a recorrer esta ciudad. Aquí estamos en esta avenida Ayacucho, una de las principales de la ciudad. Aquí estamos llegando a la intersección con avenida Aroma, otra de las principales. Mucho movimiento. Allá atrás, a unos 150 200 metros, se encuentra la terminal. Hace bastante calor, verdaderamente. El tránsito es bastante fluido, muchos autos, mucho movimiento. En esta ciudad capital del departamento de Cochabamba, con aproximadamente 1,5 millones de habitantes, a una altura aproximada entre 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. La estamos empezando a compartir. Vamos a ver qué nos trae. Estamos dirigiendo hacia el teleférico que te lleva al Cristo de la Concordia, un ícono de Cochabamba, la línea de busetas número 233. Hay que tomarla en la esquina de Aroma y Ayacucho, cerquita de la terminal, y nos deja en el teleférico. Acá hemos llegado a la estación del teleférico, haciendo cola para subir al Cristo. Un atractivo particular representan los teleféricos. Para quien habla. Agüita. ¿La llena? Oh, la luz mexicana. Más estamos. Derecha. La laguna de la me bajo aquí. Una mamada. Ahí tenemos el Cristo. Bueno, hemos llegado a la cima del cerro San Pedro, donde se encuentra este Cristo increíble. Se llama Cristo de la Concordia, es una obra del artista César Terrazas Pardo. Tiene una altura de 33 metros y con el pedestal tiene 40 metros, aproximadamente, según lo que me estuvieron contando, 6 metros más que el Cristo de Río de Janeiro, aproximadamente de altura. Impacta de una manera increíble. Acá hasta este es el cerro San Pedro, desde donde se aprecia una vista muy imponente de la ciudad de Cochabamba, que es verdaderamente grande, muy grande. Se llama Laguna Alalay, la zona sur de la ciudad de Cochabamba. En el aeropuerto se ve claramente la pista.
En el centro de la escena, de la imagen, muy lejos, el estadio Félix Capriles, innumerables partidos internacionales, un horizonte que amenaza, allá se ve claramente que en aquella zona ya está lloviendo. Estamos en la cancha, según hemos podido averiguar es el mayor mercado al aire libre de Sudamérica. Nos dijeron algunos que es el mayor mercado al aire libre del mundo. Y bueno, estamos ingresando, aunque llueve bastante. Lo vamos a ir a recorrer porque esto no cierra ni con terremoto, ni con lluvia, ni con nada. Aquí estamos claramente en la zona de repostería, millones y millones de tortas, con muchísimas decoraciones distintas. Hasta vimos alguna con la bandera de algunos equipos locales, como Jorge Wilstermann o Aurora, el clásico de Cochabamba, que vaya casualidad se está jugando en este momento en el estadio Capriles. Esta es una zona de artículos de calzado, como vemos, calzado de todo tipo, para niños, para más niños, calzado veraniegos. Escuchen la lluvia. Está castigando fuertemente Cochabamba, o todo Bolivia en general, porque esta es época de lluvias en todo este país. Ahora vamos hasta allá a ver qué hay. Bueno, algunos de los comercios ya están cerrando. Aquí estamos en la plaza 14 de septiembre, plaza céntrica de Cochabamba, con unas arcadas muy bonitas, muy iluminadas. Aquí tenemos la plazoleta, la agarramos de noche. Edificios muy iluminados. Aquí tenemos otra arcada similar. Aquí la catedral de Cochabamba, con unas iluminaciones navideñas en la punta. Domingo a la noche, bastante gente en la plaza. Acá un orador. Aquí tenemos el centro de la plaza. 14 de septiembre, lugar céntrico de Cochabamba. Y ahora nos vamos a dirigir hacia otra plaza céntrica, la Plaza Colón, que está a unas pocas cuadras de acá. Y de ahí también vamos a dar una vuelta por Boulevard El Prado, una zona que dicen muy bonita. Avenida Heroínas, otra avenida importante de Cochabamba, hacia aquel sector, bien derecho, unas 10-15 cuadras, mientras casi nos atropella un auto. Tenemos donde se encuentra el teleférico, Plaza Colón, mientras pasa un colectivito. Plaza Colón, otra iglesia muy bonita. Este es el edificio Colón, el edificio, creo, según me dijeron, más alto de la ciudad y más emblemático. Justo aquí, en lo que es esta plaza, y Boulevard El Prado, que es esa avenida que arranca ahí, donde se concentra Boulevard El Prado y calle España, quizá la mayor movida nocturna de Cochabamba. Aquí estamos, Boulevard El Prado.